Bienvenidos a la clase de Sistema Americano. En este curso vamos a repasar todo lo referente a este sistema de préstamos. Vamos a ver qué significa cada una de las fórmulas y lo que significa cada una de las letras para que puedas interpretar los enunciados sin ningún tipo de problemas. También vamos a acompañar cada explicación con una resolución práctica para un mejor entendimiento. Pero antes de empezar, recuerden que resolvemos ejercicios a pedido. Lo único que necesitan es enviarme un mail a la dirección que ven en pantalla con el enunciado y por un costo mínimo tienen el ejercicio resuelto en el mismo formato que estos videos. En sistema de préstamos es clave anotarse lo que significa cada letra, porque se van a repetir en las distintas fórmulas que vean. Ahora bien, si ya estamos con el sistema de tasa directa o el sistema americano, ya conocen la gran mayoría de las letras por haber visto los sistemas francés o el sistema alemán. Lo que quedaría pendiente es incorporar los siguientes nuevos conceptos que aplican pura y exclusivamente para el sistema americano. La primera es la tasa de interés activa, que se conoce con la I y le ponen una A minúscula ahí abajo. La tasa activa es aquella tasa de interés que se aplica sobre el dinero que le debemos al banco por haber tomado el préstamo. Es a partir de esta tasa como se calculan los intereses que vamos a tener que pagar en cada cuota. Por otro lado, la tasa pasiva, que ven ahí una I sub P, es aquella tasa que nos paga el banco por ir colocando plata en un fondo de ahorro. A partir de esta tasa es como se calculan los intereses que ganamos periodo a periodo. Esta tasa aplica para aquellos casos en donde vamos con un sistema americano impuro. Ya vamos a ver bien qué significa esto. No es importante que entiendan a qué hacen referencia, pero sí que las tengan anotadas en una hoja aparte porque vamos a volver sobre las mismas cuando empecemos con un ejercicio. Entonces, en un sistema americano se nos pueden plantear dos escenarios distintos. Por un lado, podemos encontrarnos con lo que se conoce como sistema americano puro, y por otro lado, podemos encontrarnos con lo que se conoce como sistema americano impuro. El sistema americano puro es el más sencillo de todos. Cuando tomamos un préstamo por sistema americano, nos comprometemos a, uno, devolver todo el préstamo al final. Es decir, si nosotros pedimos prestados 1.000.000 de pesos y nos comprometemos a que el préstamo dure 10 meses, entonces vamos a devolver el 1.000.000 de pesos dentro de 10 meses, sin pagar absolutamente nada de capital durante ese periodo. Lo cual nos lleva a nuestra segunda característica, y es que justamente no se realizan pagos de capital. La tercera característica de dicho sistema es que los intereses se calculan periodo a periodo aplicando la tasa de interés activa sobre el valor del préstamo, tal cual venían manejando con el sistema francés o el sistema alemán, la famosa tasa sobre saldos. Y como yo no pago nada de capital mientras dura el préstamo, mi saldo de deuda, periodo a periodo, se va a mantener siempre igual. Si mi saldo de deuda se mantiene, entonces los intereses que yo calcule en cada cuota van a ser exactamente iguales, lo que nos lleva a la cuarta característica, y es que tengo una cuota total constante y que esa cuota tiene pura y exclusivamente intereses. Recuerden, no pago nada de capital sino hasta el vencimiento del crédito, y segundo, los intereses que pago son siempre los mismos porque debo siempre la misma plata. Ahora bien, un ejercicio nos puede plantear que el préstamo que tomamos acordamos devolverlo, pero bajo un sistema americano impuro. Desde ya, si vamos por un sistema u otro, el enunciado mismo me lo va a aclarar. No hay por qué preocuparse por eso. Llegado el caso en que nos indique el enunciado que vamos por un sistema americano impuro, las características de este sistema van a ser las siguientes. Primero, lo mismo que nos pasaba con el sistema americano puro. Vamos a devolver todo el préstamo cuando llegue el vencimiento del plazo. Esto se mantiene, acá no hay cambio. Sin embargo, bajo este sistema, el banco nos pide que armemos lo que se llama un fondo de ahorro. Es decir, nos pide que depositemos cuotas de capital en un fondo que va a ganar intereses a lo que se conoce como una tasa pasiva. Lo cual nos lleva a nuestra segunda característica, y es que hay pagos de capital y que ganan intereses pasivos. Es decir, por los depósitos de capital que vamos a hacer, vamos a ir ganando ciertos intereses que nos va a pagar el banco, tal cual como si lo hiciéramos en un plazo fijo. Ya vamos a volver sobre las fórmulas y planteos prácticos para que vean bien cómo se refleja esta característica en el sistema de ecuaciones o de fórmulas que tenemos.
Por otro lado, el sistema americano impuro calcula los intereses que pagamos por el préstamo de la misma manera que el sistema americano puro. Es decir, dice, el interés es tasa activa multiplicado sobre el préstamo que pedimos originalmente. Y la última característica que tiene el sistema americano impuro es la número 4, en donde todo lo que voy a pagar mes a mes, es decir, la cuota total constante, es igual a lo que pago de interés más lo que estoy pagando de capital que va a parar al fondo de ahorro. Estas son las características más importantes que me van a permitir darme cuenta que estoy en un sistema americano. ¿Y cómo me doy cuenta de un enunciado si no están listadas como están arriba? Generalmente lo identifico si encuentro las frases del estilo tomo un préstamo a devolver al finalizar el plazo del mismo. En este caso nos dice que vamos a devolver el préstamo al finalizar el plazo del préstamo. Esta es una característica pura y exclusivamente del sistema americano. En un principio estamos en un caso de sistema americano puro, pero si nos agrega en una línea posterior que nos piden armar un fondo de ahorro, por ejemplo, entonces estaríamos en un americano impuro. Nos pueden plantear un escenario como el siguiente, nos dicen, pedí un crédito en donde las cuotas son puramente intereses. En este caso, el hecho de que nos digan que la cuota que pagamos es pura de interés es un típico escenario de americano puro. Es el único sistema que tiene cuotas de interés sin realizar pagos de capital. Por último, también se puede dar el siguiente escenario. Nos otorgaron un préstamo con tasa de interés de 4% para intereses y 3% para ahorro. Vean que acá no hacen referencia a la devolución del préstamo o al tipo de cuotas que estamos pagando. Lo que sí nos indican es que tenemos dos tasas de interés distintas. Estos son los casos en los que estamos en un sistema americano impuro, porque es el único sistema que tiene dos tasas de interés, la activa y la pasiva. Entonces tenemos que estar atentos a estos datos puntuales para saber que vamos a tener que usar las fórmulas del sistema americano. Y tenemos que estar atentos también a estos datos puntuales para darnos cuenta de separar entre cuando tenemos un sistema puro o cuando tenemos un sistema impuro o con fondo de ahorro. Bueno, vamos a empezar entonces con las fórmulas correspondientes al sistema americano puro y después vamos a saltar al sistema americano impuro. Para esto, nada mejor que un ejemplo que nos permita armar el eje de tiempo y empezar a deducir todas las fórmulas que vamos a usar para dicho sistema. Para eso vamos a comenzar bajo el supuesto de que pedimos un préstamo de 1 millón en el banco y que dicho préstamo tenemos previsto devolverlo al finalizar luego de transcurridos 8 meses sin el armado de un fondo de ahorro. Con lo cual, lo que nos va a estar definiendo el hecho de no tener ese fondo de ahorro es que estamos en un sistema americano puro y por el cual el banco nos va a cobrar una tasa activa del 2,5% efectiva mensual. Esto me define que el pago de las cuotas de intereses va a ser mensual. Es decir, todos los meses vamos a tener que pagar intereses hasta que devolvamos la totalidad del préstamo. Y como habíamos dicho que el préstamo duraba 8 meses, entonces voy a tener un total de 8 cuotas de interés mensuales. Entonces, como pedí 1 millón en el banco y este millón lo voy a estar devolviendo al banco dentro de 8 meses, un primer planteo del eje de tiempo sería el siguiente. Es decir, recibo 1 millón en el momento cero y en el momento 8 tengo que pagar ese millón de vuelta. Con esto estaríamos cumpliendo con la primera característica del sistema americano puro, que es devolver todo el préstamo al final. Y también con la segunda, porque en ningún momento reflejo que estoy pagando cuotas de capital. Entonces, característica número 2, no se realizan pagos de capital. Ahora, si bien no pagamos nada de amortización, sí realizamos pagos de intereses mes a mes desde el primer vencimiento hasta que llegue la cancelación total del préstamo, que es lo que reflejamos ahora en el eje. Fíjense, un interés por cada uno de los meses hasta que llega el vencimiento del préstamo. Ahora bien, ¿cómo es que calculamos dicho interés? Para esto tenemos que tomar la tercera característica que habíamos visto del sistema americano puro, que es que el interés es la tasa activa sobre el préstamo. Es decir, el interés se calcula multiplicando el préstamo que pedimos al banco por la tasa activa que me cobra el banco, lo cual nos lleva a nuestra primera fórmula, que es interés igual a valor actual multiplicado por I sub A.
Aplicado a lo que conocemos hasta el momento del préstamo que pedimos, nos quedaría planteado de la siguiente manera, que el interés es el millón de pesos que pedimos prestados multiplicado por la tasa activa del 0,025. Y si resolvemos esa expresión, vemos que el interés es de 25.000. ¿Qué quiere decir esto? Que mes a mes, como yo le debo siempre al banco 1.000.000, porque no le adelanto en ningún momento cuotas de amortización o de capital, yo le voy a estar pagando 25.000 pesos pura y exclusivamente de intereses. No importa en qué mes me pare en el eje, siempre serán los mismos 25.000 pesos. Muy bien, la cuarta característica del sistema americano puro era que la cuota total es exactamente igual a la cuota de interés porque no hay pago de capital. Con lo cual, si tuviera que plantear una segunda fórmula del sistema, podríamos decir lo siguiente, que la cuota, que la conocemos como con la letra C, es igual al interés que pago. Y si me llegaran a preguntar de cuánto es la cuota total, podría decir que desde el momento 1 al momento 7 sería de 25.000. Si me preguntan por la cuota al momento 8, plantearía de que es de 1.025.000. ¿Por qué? Porque en el momento 8 yo estoy pagando 1.000.000, que es la evolución total del préstamo, más 25.000 pesos en concepto de intereses. Otra fórmula que me interesa para sistemas de préstamos es el concepto de saldo de deuda. Como bien saben, el saldo de deuda es lo que me queda por pagar en concepto de capital luego de abonada una determinada cantidad de cuotas. Bueno, bajo este sistema, dicha fórmula pierde sentido completamente porque como no adelanto nada de capital, entonces mi saldo de deuda será siempre el valor del préstamo, lo cual nos lleva a nuestra fórmula número 3, que es que el B sub P es igual siempre al valor actual o al valor del préstamo. No importa dónde esté parado, siempre le voy a deber al banco 1.000.000 de pesos, en este caso. Ya sea que quiera calcular el saldo de deuda al momento 3 o el saldo de deuda luego de abonadas 7 cuotas. Fíjense, siempre mantenemos 1.000.000 de deuda. Y ya que hablamos del cálculo de saldo de deuda, nos podría llegar a interesar conocer la fórmula de cálculo del total amortizado entre cierta cantidad de cuotas. El concepto que conocemos con la letra T mayúscula, que nos llevaría a nuestra fórmula 4, que es la siguiente. Como a lo largo de todo el préstamo no pago nada de capital, sino hasta el último minuto en que reintegro absolutamente todo, el total amortizado desde la cuota 1 hasta cualquier otra cuota, que no sea la última, va a ser siempre igual a cero. No hay ningún pago de capital en los periodos intermedios. Si nos llegaran a preguntar cuánto es lo que amortizamos desde la cuota 1 hasta la última cuota inclusive, nuestra respuesta sería 1.000.000. Por eso podríamos plantear T mayúscula de 1 a 8, de la cuota 1 a la cuota 8 inclusive, en este caso, es igual a 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la última cuota, ya habremos pagado la totalidad del préstamo, incluyendo la devolución del préstamo original. Y otra fórmula que nos puede llegar a interesar en el caso del sistema americano puro es aquella que hace referencia al cálculo del total de intereses pagados desde la cuota 1 hasta otra cuota, lo que nos lleva a nuestra fórmula número 5. Básicamente lo que estamos calculando es el valor de la cuota de interés que calculamos en la fórmula número 1, por eso el I, multiplicado por la cantidad de cuotas del rango que nos pidieron. De ahí la diferencia entre P menos J más 1. Entonces, si por ejemplo a mí me piden calcular cuál fue el monto de intereses que se pagaron durante las cuotas 1 y 5, entonces yo tendría que plantear lo siguiente. Diría el interés de la 1 a la 5 es igual a 25.000 por la cuota máxima es 5 menos la cuota mínima del rango es 1 menos 1 y le termino sumando un 1 al final. El 1 al final es fijo. Los 25.000, como bajo este sistema son constantes, siempre vamos a tener ahí el monto de interés que pagamos en cada periodo. Y lo único que va a cambiar son el 5 y el 1 que vemos en celeste y en rojo, porque varían dependiendo del rango de intereses que me pregunten. Resuelvo esa expresión
y llegó a la conclusión que pagó un total de 125.000 pesos durante las primeras 5 cuotas del préstamo. ¿Y qué pasaría si me preguntaran por los intereses desde la cuota 6 a la 9 inclusive? En ese caso, el planteo sería el siguiente. Diría 25.000, que es la cuota fija de interés, por 9 menos 6, porque estoy abarcando el rango de las 6 a la 9 inclusive, más 1. Resuelvo, tengo un total de intereses abonados en esas 4 cuotas de 100.000. Digo 4 porque digo la 6, la 7, la 8 y la 9. Y esta fue la última fórmula que se va a ver en el caso del sistema americano puro. Como pueden ver, es el sistema más sencillo de todos los que se conocen en cálculo financiero. Ese es el motivo por el cual los profesores suelen optar por evaluar a los alumnos a través de un sistema americano impuro que requiere de un análisis y de un conocimiento bastante superior. Así que saltemos directamente a ese sistema. Vamos a deducir cada una de las fórmulas del americano impuro también a través de un ejemplo, utilizando los mismos datos que habíamos utilizado para el sistema americano. Entonces, consideramos que pedimos un préstamo de 1.000.000 bajo un sistema americano impuro y como se trata de este sistema, nos definen dos tasas de interés. Por un lado nos dan una tasa de interés activa del 4% y por otro nos da una tasa de interés pasiva del 2%. Recuerden que la tasa activa es la que vamos a usar para calcular los intereses que tenemos que pagarle al banco por habernos prestado ese 1.000.000 de pesos, mientras que la tasa pasiva, ese 2% que vemos en pantalla, es el interés que el banco nos va a pagar por la plata que depositemos en el fondo de ahorro. El préstamo, acordamos con el banco, lo vamos a devolver en 8 cuotas o en 8 meses, al igual que en el ejemplo anterior, con lo cual vamos a tener una n igual a 8. Muy bien, con esto tenemos todos los datos. Ahora lo que queda es organizarnos para ir definiendo cada una de las fórmulas. Lo importante del sistema americano en puro es entender que tenemos que manejar dos ejes de tiempo. Por un lado vamos a tener el eje de tiempo del 1.000.000 de pesos que nos prestó el banco y los intereses que vamos a tener que pagar mes a mes, tal cual lo teníamos en el sistema americano puro. Es decir, me dan el millón en el momento cero y yo del momento 1 al momento 8 voy a estar pagando intereses. En el cálculo de los intereses que ven en el eje va a tener incidencia la tasa de interés activa, que es la que me cobra el banco. Ahora bien, recuerden en el sistema americano impuro que además de tener que pagar los intereses mes a mes, tenemos que también hacer depósitos de capital en lo que se conoce como fondo de ahorro, lo cual nos lleva al segundo eje que veníamos hablando. Los pagos de capital del fondo de ahorro lo vamos a conocer con la letra T, porque a fin de cuentas son depósitos de capital. ¿Qué hacemos? Estos depósitos que vamos a realizar se van a ejecutar con la misma frecuencia que el pago de intereses y tienen dos objetivos principales. El primero es que los depósitos de capital que se realizan ganen intereses. Si el banco a mí me pide que vaya haciendo depósitos en un fondo de ahorro, esa plata que yo le voy depositando tiene que ir ganando intereses, si no, no tendría sentido que yo se la vaya adelantando. Los intereses que se van a ganar por estos depósitos se calculan utilizando la tasa pasiva, esa misma del 2% que habíamos visto más arriba. ¿Y para qué hacemos los depósitos y para qué ganamos intereses? Para que al final del préstamo, llegada la cuota 8, lo que acumulemos en dicho fondo de ahorro sea exactamente el mismo monto que el monto del préstamo que nos dio el banco al iniciar este crédito. Es decir, el segundo objetivo de ese fondo de ahorro es acumular el monto del préstamo. Es decir, si yo había pedido 1.000.000 de pesos, como es este ejemplo que vemos en pantalla, entonces lo que se espera es justamente eso, que al finalizar el último depósito del fondo de ahorro acumule 1.000.000 de pesos. ¿Se acuerdan que en el americano puro devolvíamos todo al final? Bueno, cuando veíamos el puro no nos preguntábamos de dónde había sacado la plata el deudor para devolver ese 1.000.000 de pesos. Considerábamos que el deudor había conseguido el dinero y lo pagaba y punto. Acá sabemos perfectamente dónde sale ese monto que le tengo que devolver al banco. Sale del fondo de ahorro. Dicho esto, empecemos a analizar las fórmulas.
Vamos paso a paso. La primera fórmula que conocemos es la de cómo tenemos que calcular el interés que vamos a pagar, en este caso mes a mes al banco, por habernos prestado ese millón. Se aplica la tasa activa sobre el valor del préstamo, que era una de las características del sistema impuro. Entonces, mi fórmula número uno es el interés es igual al valor actual multiplicado por la tasa activa. Es idéntico al sistema americano puro. Con lo cual, si yo quiero calcular cuánto pago de intereses por mes en este préstamo puntual, lo que voy a decir es 1.000.000 multiplicado por 0,04. Y si resuelvo esta expresión, llego a la conclusión de que voy a pagar 40.000 pesos en concepto de intereses. Entonces ya sabemos cómo calcular o cómo completar el primer eje que habíamos planteado arriba. ¿Y cómo harían para calcular lo que vamos a pagar mes a mes en el eje que representa el fondo de ahorro? Bueno, para eso tenemos la segunda fórmula que dice valor actual, es decir, el valor del préstamo, es igual a la cuota de capital que deposito mes a mes en el fondo de ahorro por 1 más I sub P elevado a la N. El I sub P es la tasa pasiva, la N es la cantidad de cuotas que voy a depositar a lo largo de toda la vida del préstamo, menos 1 dividido la tasa de interés. Entonces, si se fijan del lado izquierdo de la fórmula, estamos poniendo el valor actual. El motivo de poner el valor actual o el valor del préstamo es porque nuestro objetivo es juntar ese millón de pesos que le habíamos pedido al banco. Vamos a igualar toda la expresión al monto del préstamo que le pedimos a la entidad financiera justamente para cancelar el crédito cuando lleguemos a la última cuota. Del lado derecho tenemos la fórmula de valor final que conocíamos de rentas constantes. El motivo es el siguiente. Primero y principal, las cuotas que vamos a depositar, las T, son constantes. Es decir, siempre vamos a depositar la misma cuota de capital. Segundo, cada una de las cuotas que depositamos va a ganar intereses. La forma de reflejar esto es con la fórmula de valor final. Y vean el detalle de poner la tasa de interés pasiva, porque es la que el banco me va a pagar por los depósitos. 3. En total vamos a tener n cuotas, que coincide con la cantidad de cuotas que acordamos con el banco para cancelar el crédito. Aplicado a nuestro ejercicio puntual, nos quedaría planteado de la siguiente manera. 1.000.000 es igual a t, que no la conozco, por 1 más 0,02, que es la tasa pasiva, elevado a la 8 por las 8 cuotas de capital, menos 1 dividido 0,02. Lo que nos quedó como incógnita fue justamente la t, porque es el único dato que no tenemos. Resolvemos toda esa expresión y llego a la conclusión de que mes a mes voy a depositar 116.509,80. Bien, por ahora entonces tenemos el planteo de los dos ejes con los datos principales que se necesitan. Si unificamos ambos ejes, nos quedarían planteados de la siguiente manera. La suma de lo que pagamos mes a mes, es decir, I más T, vendría a representar lo que mes a mes tenemos que pagar como deudores. En sistema americano impuro, esto se conoce como la cuota total, lo que nos lleva a nuestra fórmula número 3. Esto quiere decir que las cuotas totales van a ser constantes a lo largo de todo el préstamo. Esto es así porque el interés y el capital, ambos, se mantienen fijos sin importar en qué periodo esté ubicado. Y si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuánto le debemos al banco luego de pagadas 4 cuotas, es decir, el saldo de deuda al momento 4 o el B sub 4, nosotros sabemos que a lo largo de la vida del préstamo siempre le debemos el millón de pesos. Sin embargo, como en paralelo estamos formando un fondo de ahorro, este fondo de ahorro podría servir para descontar de ese millón de pesos en caso de que necesitara refinanciar mi préstamo o de conocer cuánto le estoy debiendo realmente al banco. Por ese motivo vamos a calcular el saldo de deuda utilizando la siguiente fórmula, que es la número 4. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que el saldo de deuda se calcula tomando el préstamo que pedimos, es decir, el valor actual, y restándole todo lo que tenemos acumulado en el fondo de ahorro hasta la fecha. Vean la particularidad de la P, que ven en celeste en la pantalla. Es la única que varía. La otra P que tenemos en la tasa de interés hace referencia a que tenemos que usar la tasa pasiva. Entonces, dividan esta fórmula en dos. Primero el valor actual, que es el millón que pedimos, y le voy a restar
la fórmula que me ayuda a calcular cuánto tengo acumulado en el fondo de ahorro. Acá nos olvidamos de los intereses. Si yo le aplico los datos del préstamo puntual, yo tendría que calcular B sub 4 y quedaría de la siguiente manera. Yo pedí 1.000.000 de pesos de préstamo, yo pago cuotas de capitales de 116.509,80, entonces digo menos esos 116.509,80 por 1 más el 0,02 que es la tasa pasiva, elevado a la 4 porque quiero calcular el saldo de deuda luego de abonadas 4 cuotas, menos 1 dividido 0,02. Hacemos el cálculo de esa expresión y llegamos a la conclusión de que el saldo de deuda, luego de haber depositado 4 cuotas de capital en el fondo de ahorro, es de 519.792,27. Si quisiéramos calcular el saldo de deuda luego de abonadas más cuotas, lo único que tendríamos que hacer es reutilizar la misma fórmula, pero modificar la cantidad de cuotas que estamos utilizando, modificando el exponente que vemos ahí en celeste. Hasta ahí bien entonces. Ya aprendimos a calcular el saldo de deuda, ahora nos quedaría aprender a calcular cuánto pagamos en concepto de amortización luego de una X cantidad de cuotas. La fórmula para resolver ese planteo es la siguiente. Número 5. Recuerdan que total amortizado se conocía con la letra T mayúscula y armábamos una especie de intervalo porque generalmente nos preguntan cuánto amortizamos entre las cuotas J y entre las cuotas P. Entonces, esa expresión va a ser igual a la cuota de capital que depositamos en el fondo de ahorro por 1 más la tasa pasiva elevado a el rango de cuotas que estamos abarcando. Eso es lo único que varía en la fórmula, menos 1 dividido la tasa de interés pasiva. Entonces, supongamos que nos piden calcular el total amortizado desde que empezó el préstamo hasta la cuota número 5. En este caso tendríamos que resolver T mayúscula de 1 a 5. Si completo con los datos que tenemos del préstamo que vemos en pantalla, nos quedaría 116.509,80, que es mi cuota de capital, por 1 más 0,02 elevado a la. Mi cuota superior del rango que me están pidiendo es el 5, menos mi cuota inferior del mismo rango es la 1, y el más 1 que queda fijo en el exponente, menos 1 dividido 0,02. Así es como plantearía el total acumulado en concepto de capital. Si resuelvo esa expresión, llego a la conclusión de que en el fondo de ahorro, luego de haber depositado 5 cuotas, tengo un total de 606.321,68. Eso es lo que yo encontraría en la caja de lo que el banco me fue pidiendo que depositara. Y si me preguntaran por el total acumulado en concepto de capital desde la cuota 3 a la cuota 8, que vendría a ser T mayúscula de 3 a 8, en este caso tendría que usar exactamente la misma fórmula, planteándolo de la siguiente manera. Fíjense, misma cuota de capital de 116.509,80 por 1 más 0,02, que es la tasa pasiva, eso no cambia, elevado a la 8 menos 3 más 1, 8 porque es la cuota máxima del rango que me pidieron, 3 porque es la cuota mínima del rango. En este caso reutilizamos la misma fórmula, fíjense, no cambió nada salvo esas variantes del exponente. Y si lo resuelvo, llego a la conclusión de que en el fondo tengo acumulado 734.957,91. Entonces, con esto ya sabemos cómo calcular el valor de las cuotas, la cuota de capital, la cuota de interés, el saldo de deuda y el total de amortización o acumulado en el fondo de ahorro que nos pide el banco. Ahora vamos a avanzar con las últimas dos fórmulas. La primera tiene que ver con el total de intereses acumulados entre cierto número de cuotas, que vendría a representar nuestra fórmula número 6. Fíjense, ahí en pantalla. Para poder entenderla mejor, vamos a desarmar esa expresión en varios términos. Entonces, del lado izquierdo, yo tengo que quiero calcular el interés acumulado entre la cuota, vamos a llamarlo J, y la cuota P. Podría ser entre la cuota 1 y la cuota 5, el total de intereses acumulados en las primeras 7 cuotas, entonces iría interés de la 1 a la 7, y así dependiendo de lo que me pida el enunciado.
Del lado derecho lo partimos en dos. ¿Qué partimos en dos? Lo que separa el símbolo menos entre el i multiplicado por el paréntesis menos lo que tenemos dentro del corchete. La primera expresión, que no está dentro del corchete, hace referencia al total de intereses que pagamos. ¿Se acuerdan que en el sistema americano dividíamos toda la operación en dos ejes de tiempo? Bueno, toda esta expresión es todo lo que teníamos reflejado en el eje de arriba, en el primero. Fíjense, estoy diciendo la cuota de interés multiplicado por la cantidad de cuotas que me están pidiendo que abarque en esta pregunta. Por eso decimos P menos J más 1. Del otro lado, recuerden que en el sistema americano no solo pagamos intereses, sino que también ganamos intereses. En el fondo de ahorro, cuando hacemos los depósitos de las cuotas de capital, estas cuotas van generando intereses por sí mismas. Con lo cual yo tendría que restarle al total de intereses que pagué el total de intereses que gané. Y ese cálculo de todos los intereses que gané es lo que vemos dentro del corchete, que vendría a ser los intereses cobrados. Entonces, si yo calculo la diferencia entre lo que pagué de intereses y lo que cobré de intereses, me va a dar el neto de intereses que pagué a lo largo del sistema de préstamo que le pedimos al banco. Supongamos, con un ejemplo bien concreto, que me piden que calcule el total de intereses que pagué desde la cuota 2 a la 7, inclusive. Es decir, me estarían pidiendo I desde la cuota 2 a la 7. Con la fórmula que vimos arriba, intenten resolverlo con los datos que ya tienen. Pausen el video y una vez que lleguen al valor, activen el video. Tomando la fórmula que vimos arriba, nos quedaría el planteo de la siguiente manera. 40.000 por 7 menos 2 más 1, ese es el rango, menos lo que tenemos en corchete, cuota de capital 116.509,80, por 1 más la tasa pasiva elevado a la 7 menos 2 más 1, de vuelta respetando el rango que nos preguntaba el ejercicio, menos 1 dividido la cuota de interés, la tasa de interés pasiva, menos la cuota de capital por, de vuelta, la cantidad de cuotas que estoy abarcando dentro del rango. Resuelvo eso, me termino encontrando que de interés entre la cuota 2 y la cuota 7 pagué un total de 204.100,89. Muy bien, la otra fórmula que nos quedaría por resolver es aquella que nos permite calcular cuál fue el costo financiero total de una operación que resolvemos por sistema americano impuro. Como bien sabemos, bajo este sistema de préstamos tenemos dos tasas de interés, la activa y la pasiva. Pero si nos preguntan cuánto nos costó dicho préstamo en términos financieros, no podemos decir o guiarnos por la tasa activa o guiarnos por la tasa pasiva. Tampoco podemos hacer una resta entre la activa y la pasiva. Esto pasa cuando nos piden el costo financiero total. En estos escenarios tenemos que tomar la cuota total que se paga en cada periodo, abarcando tanto las cuotas de interés como las cuotas de amortización, y plantear lo que vendría a ser nuestra fórmula número 7. Esta fórmula es la misma que conocemos del sistema francés o de rentas constantes. Si a mí me preguntan cuál es el costo financiero total, entonces mi única incógnita, sí o sí, tiene que ser la letra I o la tasa de interés, tanto en el numerador como en el denominador. El valor actual va a ser igual al préstamo que el banco me otorgó. La C va a ser la cuota total que pago en el sistema, que es la que surge de sumar la cuota de interés y la cuota de amortización o de capital que deposito todos los periodos en el fondo de ahorro. Recuerden que dadas las circunstancias de este sistema de préstamos, las cuotas se mantienen constantes todo el tiempo. Por eso puedo utilizar la fórmula de renta constante. Por otro lado, la N representa la cantidad de cuotas que había acordado con el banco que le iba a devolver. Y si nosotros tuviéramos que tomar esa misma fórmula y llevarlo a los datos que tenemos para nuestro préstamo, nos quedaría planteado de la siguiente manera, que es 1.000.000 igual a 156.509,80, que es la cuota total, que es los 116.509,80 de amortización o de capital más los 40.000 de interés, por 1 menos 1 más i elevado a la menos 8, y todo eso dividido la tasa de interés. Lo único que queda pendiente, fíjense, o queda como incógnita, es la letra I, que no puede resolverse por despeje,
sino que tenemos que aplicar la marca que pusimos ahí arriba a la derecha, que es la de interpolación de tasas, salvo que cuenten con una calculadora financiera que les permita hacer el cálculo directamente en un examen o cuando están resolviendo la guía práctica. En Finanzas Online contamos con un video detallado de cómo aplicar el concepto de interpolación de tasas y cómo resolver ejercicios que requieren de esta herramienta. Pueden enviarnos un mail con la solicitud. Entonces, para poder saber cuál es el costo financiero total, tengo que aplicar interpolación de tasas, porque no lo puedo despejar. Entonces, para resolver esto, les recomendamos utilizar la tasa de interés activa que me había dado el enunciado como nuestra primer tasa de interés para la interpolación. Tomo I1 igual a 0,04. Y esto me quedaría por calcular, o me dejaría como incógnita, cuál sería el valor actual si mi tasa de interés fuera de 4%. Reemplazo entonces la fórmula que tengo ahí arriba, pero esta vez dejando el valor actual como incógnita y cambiando la I por 0,04. Entonces fíjense cómo nos queda. Valor actual 1 es igual a 156.509,80 por 1 menos 1 más 0,04 a la menos 8 dividido 0,04. Si resuelvo esto, llego a la conclusión de que mi valor actual 1, utilizando la tasa de referencia del 4%, es igual a 1.053.740,55. Como vemos, está por encima del millón de pesos, con lo cual, cuando vaya a hacer un nuevo planteo para tener mi segunda tasa y mi segundo valor actual en la interpolación de tasas, tendría que tomar una tasa de interés más grande que el 4% para obtener un valor actual menor. Entonces vamos a tomar una tasa, vamos a llamarla I2 igual a 0,10, lo cual me dejaría mi valor actual 2 como una incógnita. Y en la expresión que conocemos, la que veníamos manejando, tendríamos que calcular este nuevo valor actual, pero esta vez cambiando la tasa a 0,10. Entonces me quedaría 156.509,80 por 1 menos 1 más 0,10 a la menos 8 dividido 0,10. Si despejamos esa expresión, llegamos a la conclusión de que mi valor actual 2 es de 834.968,23. Muy bien, esto se encuentra por debajo del millón, con lo cual ya puedo avanzar tranquilamente con la fórmula de interpolación, tal cual la conocemos para despejar la tasa de interés. Vamos con eso. Valor actual, que vendría a ser el millón, menos el valor actual 1 que calculé en el paso anterior, dividido valor actual 2 menos valor actual 1, tiene que ser igual a la I, que es mi incógnita, menos la I1 dividido I2 menos I1. Con los datos que tenía arriba, reemplazo 1 millón menos 1.053.740,55, que sería mi valor actual 1, dividido 834.968,23 menos 1.053.740,55. Y a todo eso lo igualo a I menos 0,04 dividido 0,10 menos 0,04. Si yo despejo toda esta expresión, voy a llegar a la conclusión de que el costo financiero total es de 0,054738. Como las cuotas tienen una frecuencia mensual, entonces esto quiere decir que el costo financiero del préstamo fue del 0,054738 efectivo mensual. Esto es muy importante por si nos preguntaran por un costo financiero total, cuya frecuencia difiere de la frecuencia de la cuota. Si bien la lógica sería la misma a lo que hicimos arriba, en caso de que suceda eso, que nos pregunten una frecuencia distinta, tendríamos que hacer un paso adicional, que es tomar esta tasa del 0,054738, que es mensual, y hacer una equivalencia de tasas y llevarla, por ejemplo, a una anual, con la equivalencia de tasas que ustedes ya conocen. Entonces, ese costo financiero está atado a la frecuencia de las cuotas que teníamos en el sistema de préstamos. Perfecto, entonces. Ya estuvimos viendo todas las fórmulas que se pueden usar en ambos sistemas. Vamos a hacer un repaso de las mismas para que tengan todas las fórmulas y no se les haya escapado ninguna. Empezamos con sistema americano puro. Vimos la fórmula para calcular las cuotas de interés, que es la número 1. También vimos que todas las cuotas de interés tienen adentro únicamente interés. Cuando quisimos ver cómo se calculaba el saldo de deuda, vimos que luego de pagadas, no importa qué cantidad de cuotas, nuestro saldo de deuda iba a ser igual al valor del préstamo. Por eso decíamos que
B sub P es igual a BA, porque nunca cancelo absolutamente nada si no es hasta el final. También nos preguntamos cómo calcular el total abonado en concepto de capital, que era la T mayúscula, y siempre sabíamos que era igual a cero. Y planteamos un escenario en donde teníamos que calcular el total de intereses abonados por el sistema y llegamos a la conclusión de la fórmula de interés, que era la número 5. Después pasamos a lo que conocíamos como un sistema americano impuro. Vimos cada una de sus fórmulas. Primero vimos que los intereses se calculan de la misma manera que se hacen con el sistema americano puro, en donde el interés es igual al valor actual multiplicado por la tasa activa. Introdujimos el concepto del fondo de ahorro y cómo se calculan las cuotas que depositamos ahí adentro, ganando intereses a una tasa pasiva, que fue la fórmula número 2. También vimos que en este sistema la cuota total varía, ya no es más el interés solo, sino que la suma entre lo que pagamos de interés más lo que pagamos en el fondo de ahorro, manteniéndose constante, sí, el monto desde que empieza el préstamo hasta que termina. Vimos que para calcular el saldo de deuda planteamos que siempre tenemos que preguntarnos cuánto pedimos de préstamo y restarle todo lo que tenemos acumulado en nuestro fondo de ahorro y planteamos la siguiente fórmula. Y también planteamos cómo se tiene que calcular el total acumulado en el fondo de ahorro luego de una determinada cantidad de cuotas que abonamos, que fue la fórmula número 5. Vimos también la fórmula más compleja del sistema, que era la de calcular el total de intereses pagados, que lo habíamos partido entre dos, entre la parte de el total de intereses que pagamos menos los intereses que cobramos, y vimos una última fórmula que hacía referencia al cálculo del costo financiero total cuando tenemos una tasa activa y una pasiva y no es tan sencillo identificar cuánto nos está cobrando el banco. Excelente, ahora lo que nos quedaría sería ver algunos enunciados para entender cómo identificar claramente que estamos trabajando bajo un sistema americano puro o impuro y cómo identificar los distintos datos que se pueden llegar a necesitar para poder resolver y aplicar las fórmulas que corresponden. Entonces veamos este ejercicio puntual. Vamos a tratar de resolverlo y de ver qué lógica hay que aplicar para identificar cada uno de los datos. El enunciado dice: sabiendo que una deuda de 2 millones se cancela en 10 años por el sistema en el cual el saldo de deuda al inicio se paga junto con la última cuota, se pide que calcule cuál es A. La cuota de capital que debe depositarse en una entidad financiera al 3,5 efectivo semestral a fin de constituir la deuda a los 10 años. B. La cuota de intereses al 5% efectivo semestral. C. La cuota total. D. El saldo de deuda luego de abonadas 15 cuotas semestrales. Vamos a tomar los datos que me fueron dando en el enunciado. Primero, nos menciona que tenemos una deuda de 2 millones. Sin importar de qué sistema se trate, esto es sinónimo de valor actual, con lo cual vamos a dejarlo anotado. Tengo un préstamo de 2 millones. Muy bien. Por otro lado, me dicen que se va a cancelar en 10 años en el sistema en el cual el saldo de deuda se cancela con la última cuota. Esto sería un sistema americano. Como todavía no me dijeron si hay cuotas de capital o no, no sé si es un sistema americano puro o impuro. Pero si seguimos leyendo en el inciso A, vemos que nos plantea que tenemos que calcular de cuánto va a ser la cuota de capital que tendremos que depositar. Como nos habla justamente de cuota de capital, esto nos termina de confirmar que estamos bajo un sistema americano impuro, con lo cual vamos a dejarlo anotado. Por otro lado, me dice que tengo la tasa de interés sobre las cuotas de capital del 3,5% efectivo semestral, con lo cual, considerando que el plazo del préstamo es de 10 años, vamos a tener un total de 20 cuotas semestrales. También vamos a dejar anotada la tasa pasiva, que es del 0,035. Seguimos leyendo el enunciado, nos vamos al inciso B. Vemos que nos plantea que calculamos las cuotas de interés y que para eso consideramos una tasa efectiva del 5% efectiva semestral, con lo cual esta vendría a ser nuestra tasa activa. No solo me doy cuenta que se trata de la tasa activa porque sirve para calcular los intereses, sino por el hecho de que esta tasa es mayor a la tasa del 3,5% pasiva que habíamos visto anteriormente. Siempre recuerden, cuando tengan dos tasas
estoy en un sistema americano impuro, y además de eso, la más grande es la activa y la más chica es la pasiva. Bueno, ya tenemos todos los datos que son necesarios para resolver el ejercicio. En el inciso A me pide que calcule de cuánto es la cuota de capital, es decir, de cuánto esté. Para eso vamos a aplicar la fórmula número 2 que habíamos visto anteriormente. Valor actual es igual a t por 1 más la tasa pasiva elevado a la n menos 1 dividido la tasa pasiva. Reemplazamos con los datos que tenemos. Nos quedaría 2 millones es igual a t por 1 más 0,035 a la 20 menos 1 dividido 0,035. Vean que usé la tasa del 0,035 y no la del 5%, porque acá necesito la pasiva. Tomé el valor de préstamo de 2 millones y ubiqué el 20 por la cantidad de cuotas del préstamo. A partir de ahí resuelvo, llego a la conclusión de que t es de 70.722,15. Ahora sé que semestre a semestre voy a depositar 70.722,15 en el fondo de ahorro para que, luego de depositadas las 20 cuotas, acumule los 2 millones que le había pedido yo al banco originalmente. Con eso tendríamos resuelta la pregunta A. Vamos con la B. Me pregunta la cuota de interés, es decir, I. Para resolver esto vamos a aplicar la fórmula número 1 que habíamos visto para el sistema americano impuro. I es igual al valor actual por la tasa activa. Con los datos que tenemos tendría que reemplazar en la fórmula. Digo 2 millones por la tasa activa 0,05. Si lo resuelvo, llego a la conclusión de que semestre a semestre voy a estar pagando 100.000 pesos en concepto de intereses. En el inciso C me preguntan por la cuota total que pago por semestre, es decir, la C mayúscula que habíamos visto. ¿Recuerdan la fórmula número 3 que decía que la cuota era igual a lo que pago de interés más lo que pago de capital? Si yo quiero resolver esta pregunta, lo que vamos a hacer es sumar la cuota de capital que calculamos en el inciso A más la cuota de interés que calculamos en el inciso B. Es decir, 100.000 más 70.722,15. Resuelvo esto, me queda que la cuota total es de 170.722,15. Semestre a semestre, abarcando todos los conceptos, yo voy a estar pagando 170.722,15 al banco. Perfecto. Ahora con los datos que tenemos vamos a calcular el inciso D que nos preguntaba de cuánto es el saldo de deuda luego de abonadas las primeras 15 cuotas, es decir, B15. Para resolver el saldo de deuda no nos queda otra alternativa más que aplicar la fórmula número 4 que habíamos visto en nuestra hoja de fórmulas. Saldo de deuda al momento P es igual al préstamo menos lo que ya acumulamos en el fondo de ahorro que nos exige el banco. Como queremos saber B15, tendremos que reemplazar con los datos que ya tenemos y calcular todo para restarle cuánto acumulé hasta la cuota número 15 del fondo de ahorro al préstamo que originalmente había solicitado al banco. Entonces, si reemplazo los datos, me quedaría que saldo de deuda al momento 15 es igual a 2 millones, que era mi préstamo original, menos mi cuota de capital de 70.722,15 por 1 más la tasa pasiva elevado a la 15 menos 1 dividido la tasa pasiva. Si yo resuelvo esa expresión, queda que mi saldo de deuda es de 635.367,96. Es decir, si yo me parara luego de depositar la cuota 15 y quisiera cancelar el crédito, el banco me diría que, en base a lo que tengo acumulado en el fondo de ahorro, me faltaría depositar 635.367,96 para terminar de cerrar el préstamo. Con esto ya tendríamos respondidas todas las dudas del ejercicio. Pero ¿qué pasaría si me preguntaran de cuánto fue el costo financiero total de la operación? Es decir, el CFT. En este caso tendremos que resolverlo con la fórmula 7 que conocíamos de nuestra hoja de fórmulas. Valor actual es igual a cuota por 1 menos 1 más n menos n dividido i. Ahora reemplacemos con los datos que tenemos. 2 millones es mi valor actual, mi cuota total es de 170.722,15, mi cantidad de cuotas es de 20, fíjense y me queda como incógnita el costo financiero total, lo que es lo mismo la tasa de interés. Acá nuevamente esto se resuelve con interpolación de tasas y para poder hacer interpolación de tasas recuerden que tengo que elegir dos tasas de interés distintas
calcular sus valores actuales y a partir de ahí meterlos dentro de la fórmula de interpolación. Siempre recomendamos usar como una de las tasas la de la tasa activa que nos cobraba el banco. Entonces vamos a considerar como I1 el 0,05, con lo cual nos quedaría pendiente de calcular el valor actual al momento 1. Si yo tomo la fórmula de arriba y reemplazo, dejo como incógnita el valor actual y pongo como dato la tasa del 0,05, me quedaría planteado de la siguiente manera. Mi valor actual 1 es igual a 170.722,15 por 1 menos 1 más 0,05 a la menos 20 dividido 0,05. Si resolvemos esta expresión, llegamos a la conclusión que el valor actual 1, usando como tasa de referencia del 5%, es de 2.127.575,34. Perfecto. Ahora vamos con el mismo ejercicio, pero con una tasa de interés más alta, de forma tal que nuestro valor actual 2 nos dé por debajo de los 2 millones. Vamos a suponer un 7%. Nos va a quedar para que calculemos nuestro valor actual, que lo vamos a dejar como incógnita. Entonces, al igual que hicimos en el paso anterior, tomo la fórmula de arriba y reemplazo la incógnita i por la tasa 0,07 y dejo como incógnita el valor actual 2. Quedaría valor actual 2 es igual a 170.722,15 por 1 menos 1 más 0,07 a la menos 20 dividido 0,07. Y ahora que tengo la expresión, lo resuelvo para ver cuánto me da el valor actual, que es 1.808.632,90. Bueno, viendo que el valor actual está por debajo de los 2 millones, estoy en condiciones de usar las tasas del 5 y del 7% en la fórmula de interpolación y calcular la tasa de interés que me queda como incógnita como costo financiero total. Entonces, recuerden, ahí tienen la fórmula de interpolación. Tengo que usar los datos que obtuve en los pasos anteriores y reemplazarlos correctamente en esa fórmula. Reemplazo el valor actual por 2 millones, el valor actual 1 por 2.127.575,34. Reemplazo lo mismo las tasas de interés, 0,05 y 0,07. Y cuando resuelvan toda esta expresión, viendo que lo único que les quedó como incógnita es la tasa de interés, van a llegar a la conclusión de que el costo financiero es de 0,058. Este costo es efectivo semestral porque las cuotas que yo tenía que pagar en este sistema tenían una frecuencia semestral. Ya el hecho de que a mí me dé superior al 5%, que era la tasa activa que me cobraba el banco, quiere decir que el planteo que estoy haciendo está, sí, muy bien orientado, y si está mal, debe haber sido por un error de calculadora o por un dato que ingresé incorrectamente. Pero recuerden que siempre tiene que darles el costo financiero total por encima de la tasa activa. Con esto damos por finalizado el curso de Sistema Americano. Les agradezco muchísimo por haber visto el video y por su interés en la materia. Si buscan resolver algún tipo de ejercicio o videos del resto de los sistemas de préstamos, no duden en contactarnos en el mail que ven en pantalla. Muchísimas gracias por todo y éxitos en la materia.